Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, estamos a 2 días de la asunción de un nuevo gobierno y hoy vamos a plantear sobre la mesa los temas más grosos que va a tener que enfrentar sí o sí la nueva administración, lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer, los problemas sociales y financieros que tiene el gobierno. Y lo vamos a hacer con los representantes de 3 de las carteras probablemente más complicadas, más delicadas. También vamos a estar hoy, porque no podemos seguir hablando de este fenómeno de la televisión que es el programa de Marilina, vamos a estar hoy con los 2 villanos de la serie. Vamos a estar con la joven, que es la rival, y vamos a hablar también con el que interpreta a un personaje muy conocido en nuestra farándula, así que va a estar lindo el programa. Antes de arrancar, bueno, no puedo dejar de hacer referencia a algunos hechos que se registraron en la semana. Y no voy a hablar de los temas que todo el mundo ya está polemizando, sino de algunas situaciones que te pintan de manera casi jocosa cómo funciona la corrupción en Paraguay y sobre todo cómo se aplica el mecanismo para la impunidad. El presidente, nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el tribunal que juzga a jueces y fiscales, es el diputado Orlando Arévalo. El diputado Orlando Arévalo hizo su declaración jurada de bienes como corresponde antes de asumir como diputado. Y surgieron una cantidad de dudas con respecto a lo que este hombre presentó. Y fíjense, el señor Orlando Arévalo fue funcionario del Ministerio de Educación. Él ingresó en agosto del 2012, probablemente con un enganche político, porque era un cargo, digamos, relativamente menor, director de Educación Artística. Y tenía un salario de más o menos 4.400.000 guaraníes. A partir de ahí comenzó el ascenso. En el 2016, él es nombrado director de Educación Permanente con un salario ya de 13.500.000 guaraníes aproximadamente. Hace una primera declaración jurada importante, entonces más o menos por esa fecha, 2016-2017. Después él ya entre el 2018 y en el 2022 asume como director o está, digamos, en la dirección de institutos de formación docente con un salario siempre de más o menos entre 11 y 13 millones de guaraníes. Pero acá viene lo importante. En el 2017, él declara que tiene bienes por valor de 1.400 millones de guaraníes. Él tenía un salario de 4 millones y piquito, él ya tenía 1.400 millones de guaraníes. Y en el 2022 volvió a hacer su declaración jurada. Ahora, y en su declaración él dice que acumuló un patrimonio de 4.700 millones de guaraníes. O sea, en 6 años aumentó su patrimonio en más de 3.300 millones de guaraníes. Y los números no cerraban porque cuando uno hacía el cálculo de lo que fue su ingreso, su salario promedio, vamos a suponer que fueron más de 13 millones de guaraníes, incluyendo obviamente el aguinaldo. En 6 años, si no hubiese gastado un peso, si el señor Arévalo no fumaba, no tomaba, no comía, hacía como las plantas fotosíntesis, salía al patio y del sol se alimentaba, no gastó nunca, juntaba 1.045 millones de guaraníes, pero su patrimonio se incrementó en 3.300 millones. Entonces vino la pregunta, espera un poco, ¿de dónde salió la plata? Y dio 2 explicaciones el diputado. Por un lado, dijo que la esposa tiene una institución educativa. Había sido la esposa, tiene un instituto de formación docente. Y te recuerdo, ¿dónde trabajaba el diputado en el Ministerio de Educación? Él estaba en la dirección de institutos de formación docente. O sea, él tenía que fiscalizar a los institutos de formación docente. ¿Qué tenía la esposa? Un instituto de formación docente. Y según el diputado, esto le generaba un ingreso por mes de 75 millones de guaraníes. Pero la cosa no termina ahí. Acá viene la cuestión realmente sorprendente porque es una suerte de fenómeno de la naturaleza. El diputado explicó que además tiene un ingreso mensual de 100 millones de guaraníes merced a una granja que le genera esa renta.
Pero cuando se revisa qué fue lo que compró, porque para instalar una granja, bueno, ¿qué tenés? Tenés una huerta, tenés cerdo, tenés vaca, ¿qué tenés en tu granja? Él declaró haber comprado 10 gallinas ponedoras. 10 gallinas ponedoras que según su declaración jurada le generan un ingreso mensual de 100 millones de guaraníes. Y acá viene el fenómeno. Si son 10 gallinas, quiere decir que cada gallina está generando 10 millones de guaraníes mensuales. ¿Qué es lo que produce la gallina? Huevos. De acuerdo con este cálculo, cada gallina está generándole por día al diputado 333.000 guaraníes. El valor promedio de un huevo en el mercado es de 1.000 guaraníes. Quiere decir que cada gallina del diputado, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, está generando 333 huevos. O para ser más preciso, cada gallina del diputado pone un huevo cada 4 minutos. Un fenómeno que explica el incremento patrimonial de más de 3.000 millones de guaraníes de este señor. Alguno puede poner en duda esto. Alguien puede creer que no hay gallinas que pongan huevos cada 4 minutos, porque según la mayoría de los productores avícolas, una gallina muy buena ponedora pone un huevo cada 25 horas. Suponiendo que la Contraloría haga un trabajo minucioso y descubra que hay alguna irregularidad, esto va a ir a parar ¿a dónde? Al Ministerio Público. O sea, un fiscal tendrá que investigar si el señor Orlando Arévalo nos está mintiendo con las plumas de su gallina. Ese fiscal va a hacer un trabajo y va a presentar su conclusión ante un juez. Ese juez y ese fiscal pueden eventualmente ser juzgados por lo que hagan. ¿Quién les va a juzgar? El jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuyo presidente es ¿quién? El señor Orlando Arévalo. Señores, así funciona la corrupción y la impunidad. Y un detalle final. Cerca de un cuarto de los jueces y fiscales se van a jubilar en los próximos 2 o 3 años. Un cuarto de todo el sistema judicial va a ser cambiado. Hay que nombrar a nuevos jueces y fiscales. ¿Quiénes eligen a los nuevos jueces y fiscales? El Consejo de la Magistratura. Y te dejo con esta pregunta. ¿Por qué crees que el nuevo gobierno, el que va a asumir en 2 días, está peleando por tener a su representante en el Consejo de la Magistratura? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con Julio Borba, hasta hoy ministro de Salud. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un gusto poder acompañarte nuevamente y a las órdenes del equipo. Gracias por venir, ¿eh? Por favor. Marcelo Eliseche es ministro sustituto de Hacienda. Bueno, hoy ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gracias. Luis? Marco, Hola, digo, Marco, perdón, sí. te cambié el nombre yo. Buenas Marco. noches, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Bueno, y estamos con Alcira Sosa, que es viceministra de Educación. Hola, Alcira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un gusto compartir este espacio. Bueno, la idea es sobre todo hablar de, digamos, cuál es el escenario que va a tener el nuevo gobierno. Estos problemas que lo vienen enfrentando diferentes administraciones, porque, bueno, digamos, la situación es delicada desde siempre. Pero quiero empezar directamente contigo, ministro. ¿Qué es lo más jodido que hay hoy en el tema de salud pública? O sea, vos sabés que pocas cosas son tan explosivas, porque obviamente la gente va a un hospital, si no hay medicamentos, no le atienden. O sea, esto es algo explosivo. Además, tuvimos epidemia, tenemos el dengue, tuvimos la chikungunya, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, vamos a suponer que yo vengo de afuera y te digo, ¿cuál es el quilombo más grande en salud pública en Paraguay? Todo es complicado, Luis, en realidad. Tenemos un sistema de salud, como hablábamos el otro día, el otro programa, muy arcaico, fragmentado, segmentado, que tiene que tener indefectiblemente algún tipo de reforma, ¿verdad? Algún tipo de reforma porque también presupuestariamente no damos abasto. Nosotros tenemos un presupuesto de un poco más de 200 millones de dólares para medicamentos y nuestra deuda hoy está por los 218 millones de dólares certificada en medicamentos y un total de 318 millones de dólares con todas las otras líneas presupuestarias.
mientras no tengamos suficiente cantidad de presupuesto para comprar medicamentos, va a seguir siendo un problema. O sea, el primer problema es plata. Plata, y es el principal problema. En Plata, que eso deriva en medicamentos, deriva en estructura, deriva en contratación de recursos humanos que aún son necesarios, deriva en muchas cosas que son necesarias actualmente para esta administración y la siguiente que va a entrar. Había estado viendo que en el 2022 se había hecho una primera relevación, un relevo, digamos, de datos, y entonces se concluía que había que aumentar el presupuesto en 955 millones de dólares, más. Sí, o sea, pero eso es duplicar básicamente el presupuesto de salud. Sí, pero fíjate, Luis, que lo ilógico de todo esto, que para el presupuesto general del año que viene, del 2024, y acá no me va a dejar mentir el señor ministro Riseche, tengo 153 millones de dólares menos en mi presupuestado otra vez. O sea, tener un presupuesto más chico. Más chico otra vez. O sea, lejos de ir aumentando esto. Lejos de ir aumentando. Se achicó. Se achica. Lo que pasa es que nosotros dependemos de los ingresos, Luis. Hacienda hace un mapeo, un cálculo de cuánto va a ingresar por mes, por año, ¿verdad? Y en base a eso se hace más o menos la estructura o los recortes. Nosotros enviamos el presupuesto ideal y Hacienda nos dice, no, yo hasta acá puedo y esto es lo que puedo darte, y en base a eso hacemos nosotros nuestros cálculos también, ¿verdad? Entonces, por eso, nosotros vamos a tener menos presupuesto de los que necesitamos, y para el año que viene tenemos dos grandes acontecimientos, por llamarlo de alguna forma, que tenemos ya la inauguración de dos grandes hospitales, que son el Hospital del Sur y el Hospital de Coronel Oviedo, uno para enero, si Dios permite, del año que viene, y el otro para octubre, noviembre del año que viene. ¿Pero hay plata para mantener esos hospitales? Y el gran desafío, Luis, es hoy mantener toda la estructura que se armó durante estos últimos 5 años, porque el crecimiento que tuvo el sistema de salud también es muy importante en infraestructura, en equipamientos y en recursos humanos. En recursos humanos. O sea, convengamos que si para algo nos sirvió la pandemia es para una inversión en educación, en salud, digo, que nunca tuvimos. Y eso fue para contratar gente y para crear terapia intensiva, etcétera, etcétera. Hay que aclarar bien, Luis, que siempre hablan de los famosos 1.600 millones de dólares. No, 1.600. No fue una parte. No fue 1.600 millones de dólares para salud. Fue un poco más de 400 millones de dólares para salud. Correcto. Eso se invirtió en equipamiento. O sea, por darte lo que siempre te digo, ¿verdad? Nosotros entramos con 3 plantas procesadoras de oxígeno y tenemos inaugurado 45 plantas procesadoras de oxígeno, que eso a mediano plazo va a generar que disminuya muchísimo el costo de lo que pagamos nosotros hay que comprar oxígeno. Claro, ya no vamos a tener esa dependencia que tenemos en un sistema tercerizado, ¿verdad? De 5.500 camas hospitalarias que teníamos en el 2018, hoy vamos a estar entregando 7.966 camas. O sea, hay un crecimiento casi un 50%. De terapia, la que siempre te digo, ¿verdad? De 274 a 825 ya, porque inauguramos la terapia de Salto Urguairá ahora el viernes pasado. Con eso estamos completando el 100% de la región oriental con terapia intensiva. Adultos, para aclarar, ¿verdad? Fueron incorporados 23.000 recursos humanos a todo el sistema de salud. Aún falta, es cierto. Todavía tenemos déficit en el interior del país y tenemos déficit en infraestructura, Luis, porque nuestros hospitales todavía son viejos, arcaicos. O sea, esta plata es sin considerar toda la inversión nueva que hay que hacer, porque hay hospitales, entiendo yo, que hace 30 años no reciben recursos para remodelación, reparación. No, lo que pasa es que se remodela, se pinta, se hace todo, pero ya hay cosas que ya no valen la pena seguir invirtiendo en infraestructuras muy antiguas, ¿verdad? Nosotros necesitamos plata para infraestructura, pero tenemos que ser lógicos que nosotros dependemos también de los ingresos tributarios. Voy a llegar eso con el ministro, ¿verdad? No quiero ser el ministro de Hacienda, pero es la realidad, ¿verdad? Sí. Comparaban con Uruguay, Luis, y yo sigo insistiendo, es una situación totalmente diferente, donde yo hablaba con el exministro Llamosa, donde me daba los datos, y él me decía que, yo le dije, Uruguay tiene 85% de economía formal, gente que aporta impuestos, los impuestos acá llegan al 10%, ministro. Allá llega al 30-35% aproximadamente, es mucho mayor, y nosotros, sin embargo, tenemos una economía formal solamente del 30%. O sea, sí, no podemos pretender muchos ingresos y poder crecer. Voy a llegar a esa parte, porque el tema es qué se puede hacer, ¿verdad? Lo que quiero es acá
digamos, hablar de realismos en esta mesa, ¿verdad? Porque se fantasea mucho antes de las elecciones y otra cosa es lo que puede hacer. Nosotros, Luis, nos llegamos al 3% del Producto Interno Bruto en gasto en salud. Sí. Lo ideal es el 6%, lo ideal. Comparativamente con este país que hablábamos recién, ellos están llegando al 6.9% del Producto Interno Bruto. Ahora, yo decía el otro día, si vamos a sumar los presupuestos de salud del Ministerio de Salud, de IPS, de las gobernaciones, lo que invierte en salud, de lo que invierte en las municipalidades, policía, militar, ahí tal vez quizás llega a un presupuesto mínimamente ideal. Pero tenemos que reorganizar el sistema, modernizar el sistema realmente y hacer algo más sustentable, porque así es imposible. Vamos a seguir teniendo... Es un barril sin fondo. Vamos a seguir teniendo miles de problemas, vamos a seguir teniendo amparos. Yo tuve más de 2.000 amparos en los últimos 2 años que van muchísimo dinero ahí. Los amparos son medicamentos generalmente que no están en el listado básico de medicamentos normalmente. 40% de los amparos son pacientes provenientes del Instituto de Previsión Social. Generalmente son oncológicos nuevos que salen en el mercado. Equipamientos, tengo un montón de amparos que tengo que cumplir indefectiblemente y que golpea otra vez a la economía del Ministerio de Salud. Vamos a seguir después con esto y con el ministro de Hacienda, por supuesto, sobre, bueno, cuál es la realidad del tema de la plata, cómo conseguimos la plata. Alcira, qué difícil el tema de educación, ¿verdad? Qué empantanado está eso. ¿Cuál sería digamos, la urgencia, lo inmediato, hoy, el problema a solucionar, que va a tener que tener Luis Ramírez? Bueno, particularmente en esta semana se estaba debatiendo la continuidad justamente del servicio de alimentación escolar en Capital. Nosotros, gracias a una ampliación que facilitó el Ministerio de Hacienda, garantizamos el servicio hasta el 11 de septiembre. Nuestro llamado para kits escolares del 2024 también tiene un recorte importante. En realidad lo que no tenemos es para poder llamar en cantidades que se requieren por variación de matrícula y en la variación de los precios referenciales de los ítems. Entonces ahí tenemos un déficit también de 3 millones de dólares, lo cual nos obliga a ajustar los ítems que van dentro de cada kit de útiles escolares a lo disponible presupuestariamente. O sea, hay que hacer unas licitaciones ya ahora, llamada licitación, para comprar los kits para el año que viene. Asimismo, el proceso ya de embalaje inicia en el mes de diciembre. Y no hay la plata ahora, o sea... Tenemos 119.000 millones, pero la necesidad supera los 139.000 millones, entonces ese es un déficit que lo tenemos inmediatamente a atender, y también la impresión de los materiales, cuadernillos o textos, que desde este año iniciamos la entrega y que estaban financiados con Fuente 30, en estas circunstancias también queda sin financiamiento. Entonces, si hablamos de emergencia, son esos 3 aspectos. Ahora, si hablamos de la crisis profunda y los desafíos país, por supuesto, siempre el gran desafío, una inversión sostenida para apostar a una calidad educativa que nos merecemos todos. El primer problema es financiamiento para la educación. El problema 1, no hay plata. Sin dudas. Yo siempre al tema de financiamiento lo llamo como la condición limitante, primera, digamos. Claro, porque si hablamos de problemas, hablamos en ciertos ámbitos o aspectos que hacen al sector educativo. ¿Cuál es la condición limitante? El tema presupuestario para poder o sostener o hacer los cambios que se requieran. Creo también importante mencionar que este año se ha podido cumplir después de varios años este compromiso que teníamos con nuestros docentes de llegar al salario básico común. Eso genera otras condiciones en términos de instalar la carrera docente, que es otro gran desafío que tenemos como país, atendiendo cómo otros países ya han avanzado más que nosotros en la carrera docente. Sabemos que el centro del sistema educativo son los estudiantes, pero el motor del sistema educativo son los docentes. Invertir en la formación continua de nuestros docentes y poder generarles las condiciones de un trabajo digno es un gran desafío, y bueno, después de años hemos cumplido como país en esta primera fase. Entiendo que un número enorme de maestros se van a jubilar en los próximos 4 o 5 años, ¿verdad? En realidad se van a jubilar o pueden iniciar proceso de jubilación 6.850 docentes, porque los docentes
tienen esa posibilidad, o tenemos en realidad, a partir de cumplir los 25 años en adelante. Entonces 25 tenemos años de aporte. de aportes. Sí. Y entonces tenemos en esa condición, a partir de este año, 6.850 docentes. O sea, una urgencia, hay que formar más de 6.000 docentes en los próximos años. En realidad los tenemos. Hay 26.000 docentes en el banco de datos de elegibles que han aprobado los exámenes y que están pendientes de que Ah, que haya están vacancia. esperando que haya vacancia. Así mismo, de los cuales, de los 26.000, hay 9.000 que todavía no forman parte del cuadro del sector oficial, que son docentes que probablemente están enseñando en el sector privado, tienen la certificación correspondiente, pero todavía no forman parte del cuadro oficial del Ahora, esto que estamos hablando de estos recursos inmediatos es para lo básico, lo que hacemos siempre, el kit escolar, etc. O sea, no hablamos de reparar todas las escuelas y colegios, no hablamos de inversión en formación docente, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo básico para mantener así como está hoy. Así mismo, bueno, el tema de la inversión para la infraestructura escolar es lo que más pesa en todo este déficit. Sabemos los famosos 410 millones de dólares que habíamos hablado. Tenemos 2 proyectos aprobados con recursos del CAFEI, el primero de ellos por 54 millones de dólares, que nos va a permitir invertir en algunas instituciones y continuar con el programa de dotación de equipamiento tecnológico y conectividad. Esto está en el marco de un proyecto mucho más amplio, que fue difundido, se conoce como TAPE, y que podría tener un complemento en el marco de un préstamo que se han iniciado los trámites a través del Ejecutivo justamente para posibilitar este préstamo del Banco Mundial. Eso permitiría que podamos llegar a un poco más de 2.000 instituciones con algunas de estas intervenciones. Refacciones, obras de ampliación, porque también la matrícula aumenta y eso nos desafía a más aulas y a otras condiciones que tiene que Con la tener la escuela. necesidad es de más de 400.000 dólares. 410 millones de dólares si hablamos de resolver toda la deuda Y la histórica. plata que tenemos con todos estos créditos y qué sé yo, ¿cuánto es? 50 millones de dólares. Aprobado 54 millones de dólares en trámite a decisión de la nueva administración, 125 millones de dólares y un fondo para mejora de colegios técnicos para 151 colegios técnicos de 28 millones de dólares para... O sea, si se aprueba todo esto, estamos a la mitad de lo que se necesita. Así mismo. Bueno, ahora vamos a hablar con el hombre que maneja los números. ¿Cuál es la realidad de la finanza, Marco? Porque muchísimas urgencias, pero hoy mismo yo entiendo que, a ver, hablábamos en estos días con el ministro, los ingresos están por debajo de lo que se previó que íbamos a tener. O sea, están aumentando, pero están aumentando menos de lo que metieron en el presupuesto. Así es. Y los gastos se están disparando por encima de lo que se metió en el presupuesto. Así es, Luis. Así como hablamos el otro día, básicamente, si vemos la evolución de las finanzas públicas al mes de julio, tenemos esa coyuntura, ¿verdad? Vemos que los ingresos fiscales, los tributarios principalmente, al mes de julio están creciendo en torno al 3%, es positivo, pero por debajo de la proyección de cierre, que es 8%. Entonces nosotros, viendo ya el panorama, faltando 4 meses y medio para el cierre del año, vemos muy difícil poder cerrar esa brecha y vamos a tener entonces menores ingresos a los estimados inicialmente en el presupuesto. Por el lado del gasto tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Vemos que se están incrementando los gastos. Decíamos que las rigideces que ya estaban incorporadas en el presupuesto, lo del salario docente, que tuvo un impacto de casi 80 millones de dólares este año, con el aumento, también el caso de las fuerzas públicas, que recordemos están indexadas a la inflación, una inflación del 11% el año pasado, directamente impacto en el presupuesto, y los intereses de la deuda, que como decíamos, los intereses siguen elevados a nivel internacional. Nosotros habíamos previsto el año pasado, cuando elaboramos el presupuesto, que ya iba a estar volviendo a la senda, la información que teníamos en ese momento, que iba a retornar a la senda normal de los intereses a nivel internacional. Sin embargo, permanecen altas, tenemos que pagar más intereses de lo previsto, o sea que eso genera una presión sobre el déficit fiscal. Estimamos nosotros cerrar en 2,3%. Hoy con estos números que tenemos vemos muy complicado ese cierre del 2,3%. Entonces es complejo, ¿verdad? Y yendo un poco a los macros, lo que manifestaba el ministro de Salud, creo que es una señal de la situación, ¿verdad? Fíjate que el Ministerio de Salud Pública ya se duplicó su presupuesto. Si comparamos con el 2018, luego de la pandemia, hoy vemos el presupuesto de salud y casi se duplicó. De 500 millones que era el presupuesto de 2018 de dólares, hoy es más de 1.000 millones de dólares. Ya hubo un esfuerzo que fue con deuda en su comienzo, porque se financió íntegramente con deuda. Hoy ya prácticamente todo lo que es salarial está financiado con recursos del Tesoro, ya hay un esfuerzo adicional para financiar eso. Y lo que es medicamentos,
todavía una parte se sigue pagando con deuda porque no tenemos los recursos para poder cubrir. Entonces ese es el gran dilema. Ahí decía el ministro, si hablamos de indicadores internacionales se requiere un 6% del PIB y la presión tributaria es de 10. O sea que si le damos salud los 6, nos quedan 4 para el resto de todas las necesidades que tenemos, seguridad, salud. O sea, hay un problema de base que es un problema estructural. Entonces necesariamente tenemos que abordar ese problema para poder subsanar todas estas necesidades. La misma cosa de educación. Recuerdo cuando hablamos con el ministro en su momento, el salario básico profesional docente, desde que empezamos a cumplir este cronograma de aumento de los docentes, son 500 millones de dólares que ya están cargados en salud, perdón, en educación. Solamente para el salario profesional docente, que pasó de 1.600.000, creo que era el salario en el 2018, a 3.600.000 ahora. O sea que se duplicó el salario docente y eso implica 500 millones más en el presupuesto. Entonces vos podés sumar ahí 500 millones más para el MEC, para salario docente, más 500 millones más para salud, son 1.000 millones más que ya están cargados en el presupuesto ahora mismo y siempre van a haber más necesidades. Entonces es un problema estructural complicado y lo único que nos lleva a pensar es en continuar con las reformas, Luis, porque hablar de que vamos a tener mayores ingresos en esos niveles en el corto plazo es imposible. Tenemos que hacer las reformas, sobre todo en sectores claves, ¿verdad? Ya enviamos lo de las compras públicas, eso ya nos va a generar seguramente un espacio en los próximos años. Está lo del servicio civil también, ya en el Congreso, que esperemos se pueda sancionar y aprobar. Eso también va a generar a futuro seguramente un manejo más prudente de lo que es la política salarial y nos puede generar también recursos. Y la caja fiscal, creo que la gran reforma que es pendiente que tenemos es la caja fiscal. Ahora el presidente envió esta propuesta de crear un consejo, es un modelo que se implementó en Uruguay, crear un consejo donde están todos los actores, los 3 poderes del Estado y todos los sectores involucrados, y que de ahí se genere obligatoriamente, porque el consenso nunca va a salir de manera espontánea. Obligatoriamente tiene que haber un consenso y eso, la ley pone ciertos parámetros para que se genere ahí el análisis técnico y las discusiones y los votos, se vote eso para ver qué propuesta sale así en Uruguay. Llevó casi 2 años, pero hoy tiene una nueva ley de jubilación. Hoy eso nos ahorraría casi 200 millones de dólares, ¿verdad? Que es el déficit de la caja fiscal actual, que se está financiando con impuestos. Y después también la coyuntura, ¿verdad? Luis, como te decía, este periodo de gobierno hubo 4 años consecutivos de diferentes tipos de shocks, pandemia, sequía, inundación, guerra internacional. Entonces la economía prácticamente no creció. Al no crecer la economía, eso impacta en las finanzas públicas, ¿no? Tenemos menos ingresos de lo que hubiéramos tenido en años normales, y por el otro lado tuvimos que invertir más para hacer una política contracíclica, para que la gente entienda, el gobierno en periodo de caída de la economía invierte más para de alguna manera contrarrestar o mitigar ese efecto de los shocks. Eso se hizo en estos 4 años, entonces tenemos una situación fiscal debilitada. O sea que es un cóctel bastante complejo, como estás mencionando, pero lo positivo, yo creo que hay que mirar hacia adelante, es que por lo menos este año vamos a crecer 4,5%, para el año que viene se prevé un crecimiento similar, esperemos que no haya ningún tipo de evento por el camino. Eso nos va a dar un poco más de tranquilidad también al fisco, vamos a tener mejores ingresos y podamos elaborar tal vez esa trayectoria que hablamos de poder ir cumpliendo de manera gradual con las enormes necesidades que tienen tanto salud, educación, seguridad, la infraestructura que se llegó a niveles históricos y se tiene que también mantener esos niveles. O sea que varios desafíos y esperemos que esta coyuntura sea favorable, como te digo, y se hagan las reformas para que eso sea posible, Luis. A ver, para ponerlo en términos muy simples sobre la mesa, ¿cuánto más se puede recaudar? A ver, evasión fiscal. ¿En cuánto se puede realmente reducir la evasión fiscal? Siendo honestos, sabiendo cuál es la realidad de nuestra economía. ¿Se puede reducir eso de manera importante? O sea, ¿se puede decir, podemos recaudar 1.000 millones de dólares más o no? Hay margen, Luis, si bien no es mi expertise, compañero Carlos Ruiz, pero sí, en la evasión de IVA y renta se habla de una evasión del 30% aproximadamente. Hay margen para mejorar lo que es la recaudación tributaria y hay margen en cuanto a la informalidad, porque no hay que confundir evasión con informalidad, son cosas distintas. Yo creo que el margen en cuanto a evasión el espacio es más pequeño, pero en cuanto a formalidad el espacio es mucho más grande. Ahí sí tenemos un margen muy amplio por crecer en las empresas, mismo en la parte profesional. Hay mucha informalidad todavía que si eso se incorpora al mercado legal sí te va a generar un impacto. Yo creo que en el término de evasión se está haciendo muchos esfuerzos, se incorporaron más contribuyentes, están las operaciones que hizo la SED, que visto el otro día el informe de gestión, más de 700.000 millones que recuperó la SED en materia de contribuyentes que no cumplen con su obligación, que sería la evasión. O sea que ahí se está haciendo un buen trabajo. Ahora en cuanto a la formalidad, creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Formalizar entonces. Sí. Y
con respecto al tema de las compras públicas, ¿cuánto realmente se puede ahorrar? Ahora tenemos una nueva ley de compras públicas, se tiene que reglamentar eso, se supone que el nuevo gobierno ya va a entrar con esta ley. ¿Cuánto realmente se puede ahorrar? El estudio que partió de base de este proyecto del BID, hoy el Banco Mundial hablaba de que 1.500 millones de dólares es lo que se pierde en el proceso de las compras públicas en un periodo de 5 años, ¿verdad? Entonces, eso es potencial según los informes técnicos. Obviamente eso es gradual. ¿Dónde se pierde eso? Y básicamente los precios, ¿verdad? Porque ahí hay un problema en la dinámica en que el Estado compra. Claro, si compras volumen te va a salir más barato. Acá volumen, diferentes pedacitos del Estado hacen su compra por su lado. Volumen y también la forma de comprar, porque el sistema actual de compra es a la baja, o sea, precio bajo, pero no mira mucho la calidad del servicio o del producto. Lo que tenemos ahora con la nueva ley de compras apunta a no solamente mirar el precio, siempre vamos a mirar el precio, pero también vamos a mirar el valor del producto. Entonces, si compramos mejor, aunque nos salga un poco más caro, a la larga sale más barato porque son bienes de mayor calidad, de mayor durabilidad y que se hacen bajo un pliego de mediano plazo. Entonces, esas son las cosas que nos van a generar espacio. En vez de comprar cada año vehículo, cada año computadora o cada año reparar el edificio, lo vamos a hacer seguramente claro, más. Te compras una camioneta que te va a durar 5 años. Exacto. Y no una pavada que entonces, te va a durar 2 años. Ahí está la clave de la reforma. Entonces, ok. Ahora, ministro Borda, ¿cómo se acumula esta deuda? ¿Por qué se acumula esta deuda del tema de compra de medicamentos? Y simple, por lo que te dije. Nosotros terminamos de pagar la deuda histórica que venía desde el 2009-10 en octubre del 2021. Lo que pasa es que nuestro presupuesto, como ya te explicó el ministro Liceche, llega a 200 millones de dólares nada más en el nivel 350, que es para compra de medicamentos, y las necesidades son mucho más amplias. Y también dependemos mucho de la cuota que nos da Hacienda mensualmente. Nosotros podemos tener expedientes en condiciones para pagar, por decirte, por 100.000 millones de guaraníes mensuales, pero dependemos mucho de lo que Hacienda nos transfiera o nos genere para poder pagar. A veces, como hay buenos ingresos, nos transfiere la totalidad. A veces no hay buenos ingresos, nos transfiere la mitad y ya queda eso como como parte de una deuda. Y eso va acumulándose lastimosamente y bueno, y terminamos en las deudas, pero el tema de presupuestario, Luis. ¿Y los precios a lo que le venden al Estado? Obviamente se hace una licitación o una compra a la baja, lo que fuere, ¿verdad? Pero los precios que finalmente le venden al Estado son más caros que lo que le venden al sector privado. Y depende, Luis. O sea, nosotros nos fijamos mucho dio un toque muy particular acá el ministro Liceche, que es algo muy importante, que es el tema de la calidad de los productos también. Porque a veces nosotros teníamos que comprar equipamientos y por la ley de contrataciones públicas comprar equipamientos que no son de muy buena calidad. Tienes que comprar el que es más barato. El que es más barato. El chino que te dura 2 años. Y sufrimos las consecuencias. El holandés te dura 10, pero cuesta 2 veces más. El repuesto es más caro que reponer el equipo. Nosotros tenemos que ver la forma inmediata de cambiar eso y vimos la forma de buscar para comprar de mejor calidad, los equipos que estamos comprando de mucha mejor calidad. Pero igualmente, Luis, el problema sigue siendo presupuestario netamente, forma de disminuir los precios, yo creo que debe haber, pero también deberíamos ser mejores pagadores para poder pretender eso. Yo creo que estamos comprando por debajo de nosotros hacemos en base a precios referenciales. Los precios referenciales se hacen en base a las 2 últimas compras que se hicieron, más lo que está en el precio del mercado, y se hace un promedio para poder hacer el precio referencial para poder comprar un producto. Ahora, y la industria farmacéutica, pues hay una sensación, contame vos cómo vivís que estás ahí, que la industria farmacéutica es un lobby de presión política, además financian campañas. De alguna manera, digamos, ese lobby hace que el Estado tenga que pagar más caro o en peores condiciones los medicamentos, ¿o no? No. No es así. Yo considero que no, Luis. Yo por lo menos nunca me sentí presionado por la industria farmacéutica. Es más, la industria farmacéutica se puso la camiseta durante la pandemia, nos ayudó muchísimo. Hoy creció muchísimo la industria farmacéutica en el sentido de que hay productos que anteriormente el país no producía, hoy está produciendo, ¿verdad? No solamente la farmacéutica, también la industrial, ¿verdad?
Yo siempre daba el ejemplo del tapabocas, Luis. El tapabocas nosotros en noviembre del 2019, antes de la pandemia, comprábamos a 290 guaraníes. En abril del 2020, cuando inicia todo el proceso de la pandemia, nos ofertan a 3.600 guaraníes. O sea, un crecimiento de 1.200% prácticamente, ¿verdad? Hoy, con la oportunidad que se dio con el tema de la pandemia, ya tenemos un producto nacional que ya produce prácticamente los tapabocas. Y hoy compramos tapabocas a 150 guaraníes. O sea, hay una gran diferencia. Todo eso permitió que se produzcan medicamentos. ¿Te acuerdas que teníamos problemas con el midazolam, el fentanilo? Sí. ¿Verdad? Que teníamos que importar, trajimos a Argentina, trajimos a Brasil. Ahora se está de todos haciendo lados. acá. Se hace acá. O sea, son todas cosas que van generando oportunidades y que son relativamente mucho más baratos que traer otra vez de afuera. Alcira, en estos días decía el senador Bachi Núñez que como están con el tema de anular la famosa donación de la Unión Europea que va para educación, que bueno, que ese no es un problema, que se puede obtener recursos de otro lado. Por ejemplo, decía los recursos del Fondo para la Excelencia en la Educación. ¿Hay dinero disponible? Digamos que el MEC en este momento lo está usando, es un dinero ocioso que está depositado en ese fondo. No, en realidad justamente esos son los recursos que ya están aprobados para estos proyectos que van a permitir la continuidad de mejora en infraestructura escolar, mejora de colegios técnicos, capacitación docente por 25 millones de dólares para una ejecución de 3 años y todo lo que hace al programa de participación que está en la última fase para su aprobación. Entonces con eso cerramos la disponibilidad actual. Y además se usan en programas y proyectos de mejora de la calidad educativa que están definidos por la ley, entonces no se pueden usar para gastos corrientes. O sea, en este momento al Ministerio de Educación no le sobra un guaraní que puedan reprogramar para cubrir este agujero que le queda ahora. No, de hecho nosotros tenemos deudas todavía de la provisión de útiles escolares de este año y bueno, y la propia que conocemos de alimentación escolar con estos ajustes que se han hecho que van a permitir llegar al 11 de septiembre. Entonces los siguientes meses ya no tenemos los fondos para poder emitir órdenes de servicio y se puede replantear, pero los recursos tendrían que venir afectando el funcionamiento de otra institución del Estado. Hay como una idea que quedó después de la polémica sobre esto, que el MEC, solo con respecto a esta donación, está atado para cubrir sus gastos. En realidad entiendo yo que buena parte del presupuesto se cubre con donaciones de afuera. Tenemos distintos programas, pero la cuestión aquí va por el déficit histórico, como también comentaba el ministro de Salud, en relación a que no todos los programas tienen financiamiento con esos recursos del Tesoro, fuente 10, que nos permitan justamente generar las condiciones para la implementación efectiva y constante de estas políticas. Entonces es la cooperación, no solo esta, de otras las que pueden oxigenar o de alguna manera oxigenan la ejecución presupuestaria, pero en realidad por eso hablábamos de la necesidad de un nuevo plan de educación, un plan proyectado por lo menos al 2040 que nos permita justamente esta inversión sostenida a 18 años en este momento y que implica mínimamente al 2025 duplicar la inversión actual que tenemos en el sector. Para el 2025. Al 2025 que sería, sí, en 3 años. Exactamente. O sea, en 3 años en teoría tenemos que duplicar la inversión que hoy tenemos en educación. Eso para resolver justamente todo lo que hace la deuda histórica y generar las condiciones para una verdadera mejora en la calidad educativa. Entonces la expectativa es tener un proceso de transición entre estos años para que desde 2025 se implementen todas las reformas requeridas ya en términos de lo que hace justamente a la calidad educativa, las condiciones de nuestras instituciones, o sea, lo que estaba definido como políticas sustantivas. Yo escuché en estos días el debate, y el debate era una cosa así lírica, la ideología de género, vamos a discutir la sexualidad o no la sexualidad. Cuando yo miro los números, la realidad no tiene nada que ver con ese tipo de discusiones. Más de la mitad de los estudiantes del sector público son pobres, están en la línea de pobreza. Estaba viendo que
la mitad de los chicos que entran al colegio no terminan los 12 años de educación. El 40% de los que tienen la edad para iniciar la educación escolar básica no están ingresando. O sea, esa es la realidad, no tiene nada que ver con esta otra discusión lírica. Asimismo, nosotros en más de una ocasión hemos, respetando por supuesto todas las posturas, pero en el cálculo, y esos son documentos públicos, o sea, tenemos un documento que da cuenta de cada cálculo año a año, desde cálculo de cantidad, y te digo algo básico, cantidad de sillas que requerís por la cantidad de estudiantes que tenés en las escuelas públicas. Todos esos cálculos están disponibles justamente para visibilizar cuáles son las necesidades reales de inversión que requiere el país en términos de proyectarnos a una mejora educativa que además no va a ser automática, porque además sabemos que los resultados en educación se ven después de varios años, claro, conforme... 10, 15 años. Claro, exactamente, haciendo el seguimiento de cada cohorte, y que hoy estamos con esos números. Siempre decimos que estas 3 décadas de reforma nos han permitido aumentar la cobertura, pero los datos que mencionaste son así. Estamos llegando un poco más del 50% de nuestros estudiantes que hoy culminan la educación secundaria. Y eso implica para el país varias complejidades, porque nos estamos invirtiendo también en la formación de ese capital humano, capital social, que pueda permitir a su vez el desarrollo social y político de nuestro país. Sí, el famoso bono demográfico lo estamos tirando a la basura ahora con esto. Ahora, ministro, ¿se puede sacar gente? Hablaba un legislador de, no importa, sacamos 30.000, echamos 30.000 funcionarios. ¿Se puede realmente? Y no en la velocidad por lo menos que se menciona, ¿verdad? Saber, cuando hablamos de servicio civil o cuando hablamos de los funcionarios públicos, tenemos que mirar los sectores. El 80% de los funcionarios públicos son o docentes, o policía, o personal de blanco. Entonces, decir que sacar 30.000 personas, tenemos que ir a lo administrativo. O sea, de los 300.000 que tenemos, 80.000, 70.000 son administrativos. 70.000 administrativos, 80.000. Más o menos. Entonces, o sea, si echas 30.000, saca casi la mitad de los administrativos. Exacto. Si no vamos a sacar a los docentes, si no vamos a sacar a los médicos, si no vamos a sacar a los policías, a los militares, tenemos que sacar la mitad de los funcionarios civiles, digamos, y eso creo que no es viable. Sí, como hablamos, se tendría que apuntar a una mejora de la carrera civil, que es lo que decimos con la reforma. Se puede hacer un ordenamiento con la ley que ya se ha presentado al Congreso y trabajar con los concursos, porque acá básicamente es la calidad del servicio público lo que tenemos que perseguir, la cantidad. Creo que podemos discutirla, pero acá la calidad del servicio finalmente es lo que requiere cada entidad y el servicio que se presta. Y para eso tenemos que tener la incorporación de los funcionarios en base a una carrera y en base a los concursos realmente de mérito. O sea, que realmente la persona que ingresa a la función pública sea por mérito y no de cualquier manera. De todas maneras, tu pregunta, Luis, es muy difícil que de un día para otro se pueda sacar 30.000 funcionarios, ¿verdad? Habría que ver la parte de los contratados que no tienen estabilidad. Habría que ver en cada una de las unidades qué necesidades tienen. A mí no me parece tan mala idea. Por ejemplo, hoy cada legislador tiene como 20 funcionarios que entran con cada legislador. Así. Cada concejal municipal tiene 20 funcionarios trabajando para él. Entonces, me parecía fantástico que, es más, Bachi Núñez puede empezar, ¿verdad?, con la mitad de los que tiene en su equipo. De hecho, que el Congreso y el Poder Judicial son los que no están ceñidos por la ley 1626, o sea, no tienen concursos, o sea, ahí es donde más fácilmente ingresan personales a la función pública. O sea, a ver, que después, hoy en el legislativo ninguno entra por concurso. No hay concurso. Hay concurso interno, obviamente, pero no hay un concurso de mérito, no hay un concurso establecido formal, no pasa por la función pública, no pasa por Hacienda. Nosotros recibimos la resolución de la Cámara de Diputados y Senadores y tenemos que activarla en el sistema. ¿Y los ascensos no son por concurso? Tampoco, o sea, directamente ascienden, hacen su proceso interno, recibimos la resolución y están exceptuados la ley 1626 y tenemos que habilitar directamente, tanto el Poder Judicial como también el Poder Legislativo. Entonces, es muy difícil, Luis, en ese sentido, porque tenemos reglas distintas para los diferentes poderes, ¿verdad? Tendríamos que unificar las reglas, que todos nos ciñamos por la ley de la función pública, por la carrera civil, y de esa manera sí, seguramente en un proceso de tiempo, de mediano plazo, vamos a poder depurar naturalmente lo que es el servicio civil. No así las otras carreras que son más diferentes, los docentes, el personal de blanco, los policías, tienen otra carrera, tienen otras reglas, ¿verdad? Y yo veo mucho más difícil sacar gente de esos sectores, ¿verdad? Ministro Borba, a ver, hoy nosotros tenemos el Instituto de Previsión Social, que tiene un presupuesto similar al del Ministerio de Salud, el monto, y cubre cerca del 17 o 18% de la población. El Ministerio de Salud, que tiene prácticamente el grueso, ¿verdad?, el resto. Después tenemos, la policía tiene un hospital de policía.
Y así hay varios sectores que tienen, digamos, su propia cobertura. ¿Qué es lo que se puede hacer para, digamos, gastar mejor la plata? Porque al final siempre es dinero público. Sí, generó mucha confusión con ese tema, Luis. Y el otro día hablábamos y por suerte tenías bien clara la película. Lo que yo decía era que no podemos seguir gastando en infraestructura en la localidad del interior en 4 subsistemas diferentes para una misma localidad, cuando es a veces el mismo médico, la misma licenciada que trabaja en esos 4 subsistemas. O sea, estamos trabajando, haciendo 4 infraestructuras, 4 equipamientos para 4 infraestructuras. Está el militar, el policial, el sistema privado, incluso no hay que sacarlo tampoco el sistema privado, el Ministerio de Salud y el IPS, todos separados y son los mismos recursos humanos. O sea, establezcamos y trabajemos en una sola infraestructura, mejoremos, hagamos que sea la mejor de todas y tengamos todos los recursos humanos unidos en eso. Eso va a tomar un muy buen tiempo trabajar porque no va a ser fácil no vamos a hablar de unificación, sino una integración más bien. Una integración para poder trabajar mejor con todos los otros subsistemas. Somos el único país que tiene un sistema de salud segmentado, fragmentado, a diferencia de los otros países que ya tienen un sistema integrado de salud. Ahora, ¿eso cómo funcionaría? Porque claro, el que aporta al IPS dice, espera, yo pago mis impuestos y aporto al IPS. Entonces, si hay un hospital, solamente hay un hospital en las afueras de San Pedro, que sea el Ministerio de Salud, lo va a usar el contribuyente, yo soy contribuyente, pero además soy aportante del IPS. Ambos usamos el mismo hospital, pero yo estoy pagando más plata por salud. Pero después está, en las afueras de Caguazú hay un solo hospital que es del IPS. Yo pago IPS. Él paga impuestos, igual que yo, pero no paga pero él va a usar el hospital del IPS. ¿Es así? Y es algo así. Nosotros tenemos ya la experiencia, Luis, de antes, ¿verdad? En Caazapá, por ejemplo, hace 10, 12 años, dentro del Hospital Regional de Caazapá funciona IPS. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en trabajar integrados. Tienen su farmacia aparte, tienen su sistema, sus medicamentos y su equipamiento aparte, pero funciona perfectamente bien dentro de la institución. Son atendidos ahí. Durante la pandemia en Ciudad del Este, en el Hospital Integrado de Ciudad del Este, en el Hospital Integrado en Encarnación, tuvimos muy buena experiencia, pudimos trabajar en conjunto, pudimos habilitar más de 60 camas de terapia solamente en Ciudad del Este. O sea, de que se puede, de que hay que hacer una reingeniería, hay que hacer, de que hay que establecer reglas, hay que establecer reglas. Tenemos el ejemplo el señor presidente electo el otro día hablaba del ejemplo de Taiwán. El ejemplo de Taiwán es muy bueno porque el ejemplo de Taiwán, el 75% del sistema de salud es privado, por ejemplo. No hay que satanizar tampoco al sistema privado. Hola. Uno puede, como ciudadano común y corriente, puede ir a cualquier lugar a hacerse atender, pero hay por niveles de acuerdo también a lo que aporta al Estado. Pero un Estado también mucho más formal que el nuestro. O sea, la economía es mucho más formal. Pues, era un repaso rápido lo que quería hacer. Para mí queda, digamos, de resumen de lo que estuvimos hablando. Obviamente, el primer problema es plata. Plata para salud, plata para educación, obviamente, y para muchas otras cosas. Y cuando hablamos de plata, una cuestión clave es formalizar. O sea, acá el nuevo gobierno va a tener que formalizar la economía. Hoy cerca del 50-55% de la economía es informal. No estamos hablando de ilegal, o estamos hablando de informal. ¿Cómo se hace para pasar al sector formal a esa gente? Estamos hablando del grueso de los trabajadores paraguayos que ganan menos del mínimo, o el mínimo, que no tienen seguro social, por supuesto, y que son empleados de microempresas, que tienen 3, 4 o 5 empleados. Ese es el gran desafío entonces. O sea, a partir de ahí, digamos, viene todo lo otro. Ahí tenemos que recaudar más para poder cubrir salud y educación. Sí, Luis, como hablamos al comienzo, y los números que dijiste son así, 50% de la economía, un PIB de 40.000 millones,
de dólares. 50% si podríamos en un ideal que todos sean formales, hablamos de duplicar prácticamente o más que nada 20 mil millones de dólares adicionales que sería del PIB, sobre eso un 10% son 1.000 millones que podríamos recibir, ¿verdad? Obviamente eso no es de un día para otro, ¿verdad? Claro. Se trabaja, ¿verdad? Pero sí, ahí yo creo que la clave está en formalizar la economía, que los negocios sean más formales, que los profesionales, como bien decir, los trabajadores entren al IPS, eso va a generar seguramente mayores ingresos. Y también seguramente la evasión no dejar de lado, que si bien, repito, es un problema que se está abordando, hoy creo que la mayor ganancia que podría tener el fisco está en la formalización y en las reformas que hablamos por el lado del gasto, lo de la caja fiscal, lo del servicio civil y implementar lo de las compras públicas, sumado a todas estas políticas, obviamente en un proceso, porque eso no va a ser en un solo año, va a generar espacio al fisco en los próximos años. Bueno, me tengo que ir, pero a ver, formalizar la economía, obviamente hay que reducir los niveles de corrupción y eso tiene que ver con lo que te decía al comienzo, es decir, el Poder Judicial, los sistemas de control. Si tenemos este tipo de atorrante hoy en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, es muy difícil que el Poder Judicial funcione. Esa es una cuestión clave. ¿Por qué invité a estos tres integrantes del gabinete? Porque más allá del tema de la corrupción y de los problemas, creo que hay un esfuerzo también desde el sector público. Creo que los tres son funcionarios públicos que hicieron un gran trabajo, hicieron un esfuerzo tremendo, tuvieron que lidiar con situaciones terribles. Acá el ministro Borba tuvo que tomar el barco después de todos los quilombos que se armó con el tema de la pandemia. Nuestra viceministra que tuvo que manejar todos los despelotes que se armaron con fantasmas que no existían en la educación. Y bueno, el integrante del equipo económico que tenía que ver cómo pagaban todo esto. Así que yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Tenemos que hacer la pausa. Enseguida vamos a estar hablando con, bueno, caramba, los villanos de la televisión. Villanos de la ficción, por supuesto. Pero este programa que arrasa hoy y que hace que mucha gente, digamos, vea reflejada la sociedad en eso que están mirando. No es poca cosa, ¿eh? Vamos a estar hablando con ellos enseguida. Bueno, podemos cambiar de gobierno, pero hay cosas que no cambian. Hay problemas y desafíos que van a seguir siendo los mismos. Y nosotros tenemos un desafío enorme. Seguimos siendo un país joven, estamos derrochando parte de lo que es el bono demográfico, porque ya estamos perdiendo tiempo en muchas cosas. Pero sigue siendo el desafío más importante el de garantizarle a niños y niñas y adolescentes oportunidades. UNICEF hace rato viene trabajando en Paraguay, en el mundo y en Paraguay también, ¿verdad? Para velar justamente porque, digamos, generemos esas condiciones. Eso significa respetar sus derechos, crearles oportunidades. Y esta vez hicieron algo distinto. Hablaron con los protagonistas, lo que son, digamos, el objetivo final de todo este trabajo, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Ya está con nosotros Rafael Obregón, él es representante de UNICEF en Paraguay. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Luis. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. A ver, enseguida me vas a contar de qué se trata esto, porque hoy tenemos a protagonistas, o digamos, lo que son el sujeto final de todo este trabajo que se hace. Alejandra Cabral es defensora del mañana. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Gracias por venir. Gracias a vos. Y Alejandro Dútiles, ¿verdad? Dútil. También defensor del mañana. ¿Qué quiere decir defensor del mañana? Defensor del mañana es algo que UNICEF creó para premiarle a jóvenes activistas que se destacaran en algún ámbito, ya sea salud mental, educación o cambio climático. Ah, mira. ¿Y vos, Alejandra, qué haces? A mí me nombraron defensora del mañana por estar trabajando activamente en los temas de salud mental. Ah, mira. ¿Y qué haces? Y cuando empezó todo lo que es eReport acá en Paraguay, una amiga más y yo fuimos las que empezamos con Fernando, que es nuestro guía más o menos. Empezamos a hablar y a discutir sobre cómo podíamos hacer preguntas y encuestas para que le lleguen a los chicos, ¿verdad? Y así empezamos y el primer tema que se tocó fue salud mental y desde ahí yo me acerqué mucho más y me preocupé más por el tema, ¿verdad? Y gracias a eso pudimos trabajar un montón y hablar especialmente, discutir sobre la salud mental acá en Paraguay y cómo nos afecta a nosotros los jóvenes y a los niños. ¿Y en tu caso? En mi caso, yo gané Defensor del Mañana de Educación, fui reconocido. Y yo creo que fue debido
a que yo soy una persona que siempre se interesó por la educación, buscaba espacios de debate, espacios donde se pudiera hablar sobre educación. Y cuando me uní a UNICEF, justamente fue dentro de uno de estos espacios, que fue un campamento llamado Yajapá para Guaripe, donde más de 400 alumnos firmaron el acuerdo justamente con la transformación educativa. Vos estuviste trabajando en el debate sobre lo que es transformación educativa. Se podría decir que sobre eso fue el campamento, pero no hubo un debate como tal. Por eso mismo yo decidí no firmar ese acuerdo en ese campamento. Ah, porque no se debatió. No se debatió, simplemente se fue a imponer. Ah, mira, bueno. ¿Cómo es esto? Explícame, Rafael. Bueno, primero que todo, como bien lo decías, para nosotros es fundamental que los niños, niñas y adolescentes participen en los procesos de diálogo y de discusión sobre temas que les afectan de manera directa. Y justamente lo que hemos hecho a través de la iniciativa Defensores del Mañana es hacer ese reconocimiento de chicos que están trabajando de manera muy activa, que están contribuyendo, que están participando, y darles un espacio, una plataforma para que puedan ser protagonistas de ese proceso de cambio. Ya lo decía Alejandra, salud mental, educación, cambio climático, son 3 temas fundamentales de nuestra agenda, tanto a nivel global como en el país. Entonces estamos promoviendo esos liderazgos juveniles, liderazgos jóvenes, que puedan hacer aportes desde sus miradas, desde sus perspectivas, y este es un ejemplo muy claro de cómo queremos aportar, no solamente desde el ámbito técnico, sino también desde la participación de los chicos. Alejandra, ¿y qué cosa te preocupa vos, por ejemplo? O sea, cuando hablamos de salud mental, niños, niñas, adolescentes, ¿qué cosas les preocupan, les motiva? Contame. Bueno, algo que nosotros solemos discutir mucho en las reuniones que tenemos es que la salud mental acá en Paraguay es todavía un tema tabú, ¿verdad? Y sufrimos bastante, no solo los jóvenes, los niños, los adultos también, durante la pandemia, ¿verdad? Y es como que durante ese tiempo todo lo mental, ¿verdad? Es como que tuvo así mucha importancia, porque estábamos muy solos, necesitábamos ayuda, no sabíamos dónde conseguir la ayuda. Qué importante era manejar los sentimientos. Claro. Y algo que nos preocupa, ¿verdad?, es que es muy difícil llegar a alguien que te pueda ayudar. Y si llegás y conseguís una ayuda de algún psicólogo, es también un gasto muy grande, que muchas veces muchas familias no se pueden permitir, ¿verdad? Y si es que los padres, ¿verdad?, aceptan que su hijo o su hija necesita ayuda, o ellos mismos no pueden pagar y no... Aun cuando reconocen el problema, no hay dónde acudir, porque Claro. Si no tienen plata, no tiene cobertura. Claro, y por más de que sí hay algunos psicólogos que son de hospitales o de colegios, no es lo mismo, porque es como que, no quiero juzgar, ¿verdad? Pero muchas veces estábamos hablando con compañeras del consejo que vos te vas y les contás todos tus problemas y sos súper vulnerable con una persona completamente desconocida y te dicen, tenés que trabajar, o tenés que rezar, o tenés que conseguir algo para distraerte, ¿verdad? Y sí, pero no muchas veces esa es la solución. Y eso es algo que nos preocupa un montón, porque si no tenemos con quién hablar y si no estamos bien, es muy difícil que podamos desarrollarnos o estudiar o trabajar de la manera que se debería. Eso es algo que nos preocupa un montón. Alejandro, ¿cómo ven ustedes el Paraguay, digamos, un país que genera oportunidades? ¿Cuántos años tenés vos? 17. 17 años, o sea, estás terminando la secundaria. Sí. Se supone que este es el momento en el que tenés que decidir, voy a estudiar algo, voy a trabajar, qué perspectivas hay, voy a ganar dinero, voy a ser pobre. ¿Cómo manejan esa ansiedad y sobre todo, qué les dibuja Paraguay? En el caso del país ha sido un tema muy serio con la desinformación y sobre todo, como decía Alejandra, el tema de la salud mental no es prioritario. Entonces, desde primer grado hasta tercer curso no hay nadie que te diga, mira que en el futuro vas a tener que decidir, tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Qué vas a estudiar o a qué te vas a dedicar? Y es una decisión que te va a acompañar por el resto de tu vida, la tomes bien o la tomes mal. Entonces me parece muy importante no solamente priorizar la salud mental, sino el desarrollo humano. Como qué gustos tenemos, hacia dónde podemos apuntar en un futuro.
Porque la educación no solamente se trata de que vos entiendas y tengas conocimientos para enfrentar el presente, sino tener los conocimientos para crear un futuro. Entonces, eso es algo que la educación actual del país no prepara. Y sobre tu pregunta, la perspectiva que yo tengo es que Paraguay ofrece muchas oportunidades que están escondidas abajo de una mesa. No hay nadie que saque esas oportunidades de abajo de la mesa y venga y te diga, estas son tus opciones. No, vos tenés que buscarlas abajo de la mesa. Y muchas veces eso es lo que no se hace. Y por eso no se aprovechan todas las oportunidades que hay. Alejandro, perdón, Rafael, ya estoy con Alejandro. Rafael, esto lo están conversando con quienes van a asumir el gobierno ahora, porque lo fantástico sería que las personas que vayan a tomar decisiones sobre políticas públicas los escuchen, o sea, sepan qué están esperando ellos, qué les preocupa, ¿no? No, ciertamente hemos tenido diversos diálogos con los equipos de transición del gobierno y con algunos de los ministerios que ya han sido designados, justamente tratando de compartir, por un lado, el apoyo técnico que venimos dando al país en temas prioritarios y por otro lado también entender mejor cuáles van a ser sus prioridades y tratar de definir agendas conjuntas. Y como decía anteriormente, parte de ese rol nuestro es acompañar, por ejemplo, iniciativas como la que venimos impulsando alrededor de la permanencia de los niños en la escuela. Sabemos que el país enfrenta un gran desafío por la alta deserción escolar que nosotros hemos decidido y que el Ministerio también lo reconoce, denominar exclusión educativa, porque realmente al no contar con las condiciones necesarias para permanecer en la escuela, muchas familias optan por que los niños dejen la escuela por razones de pobreza o por situaciones socioeconómicas, por distancias, por incluso la valoración que se le da a la educación. Entonces, ese es un tema prioritario desde el punto de vista técnico. Tenemos un proyecto que intenta no solamente traer de vuelta a 30.000 niños a la escuela, sino también generar un sistema de alerta temprana que permite identificar qué niños están en riesgo y poder darles ese acompañamiento necesario. Pero al mismo tiempo, en ese proceso, también generar espacios de participación, porque la voz de los chicos es muy importante. Digamos, cuando se habla, por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, siempre un médico te va a decir, el paciente es el que mejor puede expresar su necesidad, su condición, dónde le duele. Y en el caso de los chicos, las necesidades que ellos tienen, tenemos que escucharles. Y el caso que mencionaba Alejandra de salud mental, justamente una de las líneas que nosotros impulsamos es la importancia de que haya diálogo en el hogar, de que se le escuche a los chicos, por qué se retrae, por qué está preocupado, por qué reacciona de determinadas maneras. Ese diálogo es el inicio de un buen trabajo de acompañamiento en salud mental. Cuando el chico va a una clínica o a una consulta médica es porque ya ha avanzado. Entonces hay que tratar de trabajar mucho en la prevención y esa prevención en el caso de la salud mental también empieza con el trabajo con los chicos y el diálogo en el hogar. Bueno, lamentablemente se me fue el tiempo, pero qué importante esto, qué importante escuchar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que ellos cuenten su versión y que les escuchen, ¿verdad? Hoy hay un debate absurdo, surrealista entre los adultos sobre cuestiones y nadie entra a preguntarle a los chicos, ¿verdad?, qué es lo que opinan sobre esto. Yo les agradezco muchísimo, Rafael y Alejandra y Alejandro, me encantó escucharles. Alejandra además es hija de un amigo queridísimo, uno de los hombres más talentosos que tiene la televisión, es la hija de Fito Cabral, por lo tanto es lógico que le preocupe la salud mental. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A menudo suelo tener acá en la mesa a villanos reales, se hacen llamar políticos. Hoy tenemos villanos de ficción. Se han convertido en el Darth Vader y en la Cruella de Vil de la televisión local. Estamos con Betania Borba, ella interpreta a Patricia Sánchez, en Marilina, por supuesto. Hola, Beta, ¿cómo estás? Hola, Luis. Súper bien, acá. Recuperándome y súper feliz por todo lo que la serie está causando. Qué maravilla. ¿Vos sos pariente del ministro Borba, el que estuvo recién? Sí, puedes creer. Pero no te parece nada, en absoluto. ¿Te acuerdas que la vez pasada me quejé de él en vivo y en directo? En el blanco y loco se parecen. Sí. Ni ahí. Y estamos con Hugo Robles, que interpreta a Martín.
¿Qué haces? ¿Cómo estás, Hugo? Hola Luis, ¿cómo te va? Y acá Bien. estamos. Martín, que es un personaje de ficción que Claro. dicen que está basado en algún personaje real. Yo no creo. No hay gente tan mala en la vida real. ¿Cómo No voy fue a después? emitir opiniones. ¿Cómo te fue después de esto, Hugo? Y me tirotearon un poco en el Twitter los ¿Sí? perros. Pero entiende la diferencia de que es un personaje de ficción, porque viste que... o no tanto. Y no es tanto, pero pasó algo simpático porque el capítulo salió el día el día anterior, el día de San Cayetano, ¿verdad? Ajá. Y nada, yo soy creyente de San Cayetano y puse una foto de San Cayetano. Me dice, no te va a ayudar porque sos malo con Marilina. Pero en mi Instagram. Atendida. No, pero en serio, así ni es. Muy loco es, muy loco. Pero felices, la verdad, muy felices por todo lo que está pasando. Sí. ¿Y en tu caso? La misma cosa. ¿Sí? Sí, a la gente le cuesta un poquito todavía separar el personaje de la persona en la vida real, ¿verdad? Y tipo me comentan así en mi ridícula, tal cosa. No, eso no es nada. Me dicen, ¿por qué no conversás con Marilina? Yo creo que si conversan van a poder ser muy buenas amigas. Basta, ¿por qué tanto odio? Dios mío, nunca vi una chica tan envidiosa, nunca, no sé que no vas a llegar a ningún lado así. Yo tipo me río nomás ya, pero estoy eliminando muchos comentarios de mis fotos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero eso significa que están haciendo muy bien su papel. Claro, porque claro, la gente se sí. está creyendo la maldad de Se ustedes. recreen la Así maldad mismo. legalmente. Pero igual hay que decirle a la gente que hay que saber separar, ¿verdad? Una cosa es la actriz que interpreta el personaje y otra cosa es ¿Y vos sos muy diferente de Patricia o sos medio malita luego así en la vida muy real? diferente. ¿Sí? Mírenme, no, Dios mío, y díganme si en algo. No, Igual, ella de verdad. es igualita, así No, que ella de actúa la verdad es Patricia. muy buena, muy ¿Sí? buena. Muy buena compañía de trabajo, o sea, espectacular. O sea, ¿En serio? sí, Me sí, parece sí. solidaridad de villano eso. Y siempre ocurre, así como hiciste eso con Superman, Batman y eso que se ocurre en todo. ¿Por qué Claro, no? ¿verdad? También. Así nomás. Y en tu caso, bueno, vos, digamos, estudiaste, primero estudiaste periodismo, ¿verdad? Sí, Periodismo, después actuación, Sí. sos libretista, Sí, soy ¿verdad? guionista. Haces guionista. sí, sí, sí. Vamos. Siempre me tocó estar atrás de cámara. Ah, mirá, che, esta es la primera vez que está en pantalla. Sí, si bien me recibí de actor y hice Ah. algunas cosas, después me enfoqué más en todo lo que es dirección teatral, dramaturgia. También trabajé guionando algunos programas de televisión y de humor. Y nada, me invitaron al casting, dije, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí, verdad? Ajá. Y me insistieron y me fui y no sé. O sea, ya te tenías medio fichado para el personaje, entonces. No, la verdad que yo pensé legalmente que yo no iba a quedar porque me tocó con una figura muy conocida de este canal que iba a ser villano. ¿verdad? Entonces dije, amigo, yo mi físico ruego de panchero ahí frente al concierto con la vincha Marilina, que vio galán voy a ser yo, ¿entendés? Ay, Dios mío. Pero después el galán parece que quedó por el camino. ¿Así? Ah, mira. Le hicimos como limpia. Viste que él nomás luego es malo, ¿eh? Está contando que le dejó al galán del canal de... Basta. Pero yo no me presenté al casting. Ah, no, es otro. Es otro, galán. otro. Ah, bueno, está bien. No, vos sos todo. No. De mí me alegra todo. Y en tu caso, che, ¿cómo fue? ¿Vos viniste para el casting? ¿Vos querías ser Marilina primero o ya apuntaste a algún personaje? Mira, no. Sí, era por Mariela o por Marilina, ¿verdad? Ah. Porque se lanzó el casting en la página y todo el mundo empezaba a mencionarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre hago mis TikToks en guaraní. Entonces como que la gente relaciona, hay serie de Marilina guaraní, quien habla bien guaraní, esteñas, beta, ¿entendés? Entonces me mencionaba muchísimo. Y después yo hice un TikTok porque yo no tenía previsto venir, porque ya era al día siguiente y como que tipo... No te daban los tiempos. No me daban los tiempos, no me daba cancelar mis cosas allá para poder venir. Cuando hice el TikTok, creo que no pasó ni 40 minutos que el quilombo se armó, Telefuturo y todo compartió ese video. Todo el mundo compartía, me decía, andate, Beta, por favor, si no te vas me voy a enojar contigo, tipo así lo era. Bueno, y ahí me preparé y vine. Vine, hice el casting. Siempre cuento mis 6 horas más, el casting más largo de toda mi vida, pero no me arrepiento. Para mí fue mi mejor decisión del año pasado, haber hecho ese casting. Y después de Ahí esto, está, vos ya está pensás pasando. que esto es lo tuyo, decís vos, yo voy a ser actriz, o voy a ser cantante, o voy a estar en televisión,
¿O voy a seguir haciendo Cualquiera de TikTok? los tres. Cualquiera de los tres. Mira, TikTok es ahí una red social que siempre va a estar. Ah. Entonces es como que yo comparto ahí mi día a día, mis experiencias, Sí, de porque vos ya absolutamente tenías todo. fama, sobre todo en entre los internautas. Ya tenías una cantidad, Sí, una sí, legión sí. de seguidores. Así mismo. Porque hacías sobre todo en guaraní lo tuyo, Sí, ¿verdad? totalmente. Sí, así mismo. Y- Bueno, y ahora está en planes, pero me quiero venir a vivir por aquí. Acá. Sí, ¿Vos estás Asunción. todavía en Ciudad del Este? Sí, estoy en Ciudad del Este y me cuesta bastante las idas y vueltas. Entonces, ¿Qué, ¿Estás estudiando algo? Es una nena, vos tenés 22 años. sí, 22. Ah. Hace poquito, hace como 2 semanas me recibí de asesora de imagen personal. Ah, mira. Entonces, sí, estoy siempre muy cerquita de todo lo que es la moda, las tendencias. Bueno, y pero todo. ¿para dónde pensás que vas a enfilar ahora? Actuación ahorita. Actuación. Sí, actuación ahorita. Quiero hacer el tía, quiero quedarme por acá, ir viendo todo lo que se va a venir, ¿verdad? Cosechando los éxitos post-serie. Bueno, ¿y vos, Hugo, te gustó esto de la actuación o lo tuyo es escribir? Me gustó mucho, la verdad me sentí muy cómodo con Tami y con Juanca y sobre todo es muy divertido hacer de malo. Da demasiado gusto hacer de malo, pero viste el que es bueno, la que es mala novela siempre llora, ¿entendés? Claro, Mi la vida, matiza. la vida me engañó, que si no, y los malos nos divertimos, hacemos muchísimas cosas. Es más, hay mucho de humor dentro del personaje de Martín, si bien es bastante HDP, ¿verdad? Es como que siempre tiene un remate de humor que los directores y los guionistas también me permitieron, entonces Claro. Era muy Es divertido. irónico. Bastante irónico, Ah. muy irónico. Y también pasa algo muy loco, es que la gente se conecta más con el malo, ¿verdad? Claro. No sé por qué. Es que, ¿qué película? Digo, ninguna gran película se convierte en gran película si no tiene un gran villano. Ah, sí, Es O sea, verdad. ¿qué sería Batman sin el Joker? Así mismo. ¿Qué sería Superman sin Lex Luthor? Y sí. ¿Qué sería Paraguay sin el Partido Colorado? No, no. Digo, eso funciona así, ¿verdad? Claro. No, después tienen que hacer ya la serie de tipo de los malos de la continuidad, ¿verdad? ¿Verdad? Me encanta. Sí, Una sí. segunda temporada. Sí. ¿Cómo le llaman Imagínate. esto? Un spin-off. ¿verdad? Claro. Un desprendimiento Claro, de la serie. claro. Espectacular. La idea, Espectacular. porque, che, ¿y existe Patricia? Sí, existe. Sí, tuve la oportunidad de conversar con Mari, ¿verdad? Con respecto a eso. Ah, y no, pero sí nunca existe. hablaste con la Patricia, ¿verdad? No, más vale que no. Pero le están buscando por redes. Ah. A la Patricia Real. ¿Y Martín existe? Sí existe. Qué ¿Y pudiste hablar con fuerte. él? No pude hablar con el señor. ¿Pero le conoces? Habla él por todas partes, pues yo nunca le pude hablar a él. no, ustedes no se conocían, no eran amigos, no, nada. para nada. Sí, yo sé quién es porque es una persona muy conocida del medio, ¿verdad? Pero, Ah. pero no, él da entrevistas virtuales, que sí, habla mucho, le gusta hablar mucho al señor. Ah, le gusta hablar. Sí, sí, Pero le vos gusta no, nunca... No tuve la fabulosa oportunidad, no tuve. Claro, y vos Hubiese pegado porque... viste videos y eso para poder... Sí vi, Ah. sí vi. Sus gestos, su... Sí, le Y es estudié. difícil. Y no tanto, la verdad. No tanto, la verdad, porque es como muy básico en lo que dice, ¿verdad? Y Patricia en la vida real es tan linda, así como vos, che. Ay, gracias, Luis. Dios mío, no. No, porque o sea, le hicieron un Me favor. voy a entender. Más allá de que sea la villana, pues caramba, déjame joder, o sea. Digo, No, no, es. creo que no, No es no. Luis Barrero con una peluca la que está haciendo. No, vos sabés que no sé, pero creo que no. Che, y esto Lo dudo. movió, como esto mueve las redes sociales, la gente fantasea también con lo que ve en televisión. Mm. O sea, ¿te pasó que te escribieron, te tiraron algún lance, alguna cosa? Sí. ¿Sí? Sí. No esperabas vos esto en tu vida. No, tiro libre, penal, corte, entero, todas cosas. Ay, mira. Sí. Todas cosas. ¿Y en tu caso? De todo, ¿Sí? de todo en TikTok, en el Insta, en el Facebook. Pero vos No, ahora me gritan Patricia Sánchez. ¿Sí? Sí, me gritan por todos lados. Pero eso es bueno o es malo, o sea, ¿te gritan bien o te gritan mal? No, bien. Porque una cosa tipo, es Patricia y otra sí. cosa es Patricia. Ah, mira, Patricia. Ah. No, ayer estaba por ahí recorriendo y estaba con la ventanilla del vehículo así medio nomás, Ajá. ¿verdad? Y tipo, mira Patricia Sánchez. O llego a un lugar, no, Patricia Sánchez acá no llega. Y tipo que se ríe, ¿verdad? Yo me río nomás, yo también. Y así. Vos no estás sola, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estás en pareja ahora? Sí, o no? sí. Estás en pareja.
Y tu novio te sigue a todos lados, seguro. Sí, él es mi chofer. Ahora está como... ¿Sabes cómo ¿Sabe está cómo prendido, está? no? ¿No? Una escopeta así está. No, ya te digo. Lo más simpático es que la parte, la escena con Vichet, ¿te acordás? Sí. Es una escena subidita de tono, sí, sí. Ah. Hacían screen y le enviaban a él. ¿Y él- Le y él esta qué no te es tu dice? novia, Dios mío. ¿En serio dejaste que vetaba, entendés? ¿Y cómo reaccionó él? Súper bien. ¿Sí? Él me muestra así, mirá lo que me viene. Y se ríe nomás. Sí, Che, retraso. como el beso siempre es Vos- cuestión de polémica, ¿verdad? En la pareja, no tanto. ¿Eh? No tanto, en mi casa para No, pero nada. ese no fue un beso, fue un atraque, vamos. Una cosa más interesante que el beso. Pero Y bueno, lo más simpático es que en el guión decía que Marilina le encontraba a Vichet y a Patricia besándose, ¿verdad? Entonces yo en mi cabeza me imaginé un beso parado, un beso romántico. y ahí Y después cuando empezamos a armar la cena con Tana y Juanca era así un cago de risa porque Juanca es un amor de persona, el que de repente no te va a decir, sabes que sentate en tu regazo y le vas a empezar a tocar por todo el... No, ¿y cómo te Y él digo? estaba... ¿Y cómo te dijo él? No, y no me dijo luego él para empezar. Ah. Él estaba ahí como que de lejito riéndose. Él se pasó riendo toda la cena. Tana es la que tuvo que hacer trabajo Sí, suficiente. el ¿Sabes qué? trabajo. A ver si avanzamos un poco, porque si no, no pasa nada. Exactamente. Qué pica. Y vos hiciste ya escenas así, porque vos hiciste teatro, Sí. ¿verdad? Sí, Actuaste ya- pero a mí siempre me tocó dirigir y escribir, ¿verdad? Ah. O sea, muy poco actué, estuve frente a cámara. Y en Siete Cajas tuve como una aparición chiquitita, en otras cosas también, y al iniciar, ¿verdad? Pero ahora sí, con este personaje hice cosas muy, muy divertidas. O sea, si bien el público va a ver un personaje súper malo, súper HDP, corte y era cagarnos de risa. Claro, porque vale. Sí, así las mismo. cosas que salían de la boca de ese sujeto eran impresionantes. A veces yo decía, no, por favor, Juan Carlos, que esto no queda, ¿verdad? O sea, cosas que salían ahí con los compañeros en el fulgor, ¿verdad? De la Ajá. batalla. De la batalla, Sí. ¿verdad? Oche. Y se hicieron, del elenco, se hicieron muy amigos, Sí. porque ¿cuánto tiempo estuvieron grabando? Yo creo que 8 meses por ahí. A la pucha, ¿eh? Es mucho Depende, tiempo. depende de que, a mí me tocaba un poco más la parte ya que cuando ella llega a Asunción, ¿verdad? Claro, ya. Sí. Está más de Entonces, grande. es como que mi club eran otros actores, ¿verdad? Ah. Mauri, Luis Gutiérrez, Maca, o sea... Claro, no estaban con las nenitas, por ejemplo. No. Qué divinas las nenas, Las por nenas favor. impresionantes. Qué cosa increíble. Ay, le damos ahorita. Personaje las nenas. Se la rompen las nenas. Espectacular. ¿Qué se imaginan haciendo después de esto? ¿Quieren seguir haciendo ficción? Sí, quiero. ¿Querés seguir haciendo la villana o ahora querés ser la protagonista? Lo que toque. ¿Eh? Lo que toque. Vos sabés que yo no tengo problema con eso. O sea, me dan un Mm. papel, tipo, no te voy a decir, ay, no. No. Vamos a meterle con todo. Y pues, ¿vos te imaginas, por ejemplo, algún personaje que viste y dijiste, puta, ¿cómo quiero interpretar esto? Qué gusto, qué sé yo, no sé. El Padrino, Marlon Brando. Y ahora tráemelo. siempre a mí me ¿No? tocaba cómo quiero dirigir eso, cómo quiero escribir Ah, eso. ah, mira. Y ahora sí me toca. ¿Querés? ¿Cómo Quiero estar quieres? delante de cámaras, da gusto, me la pasé súper bien. Nos cuidaron tanto, de verdad, nos cuidaron tanto Juan, Tana y Güello que te sentías súper cómodo, ¿verdad? ¿Qué Eso es personaje, cierto. por ejemplo? ¿Qué sé yo, no sé? Aníbal Lecter, ¿era una cosa así? O... A mí, te digo la verdad, me gustaría hacer personajes que tengan que ver con Paraguay. Con O sea, Paraguay. hay demasiadas cosas, demasiadas historias acá en ¿Qué, por Paraguay. ejemplo? ¿Qué personaje? No sé si un personaje, pero qué sé yo, la historia de Arsenio Erico, no sé por decirte. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Gente que, o sea, Buena idea para la siguiente, ¿eh? no, pero ¿cómo se Aedo ya dijo que quiere hacer la serie de su vida. Imagínate. Bueno, un está bien, pero unos años, che. lo No, de pues Erico, te digo, por ejemplo, sí, Arsenio pero Lee. claro, puede ser, ¿por qué no? Claro ¿verdad? que sí, hay que seguir con esto, Luis. O Hay sea, que seguir los con esto. héroes civiles, ¿verdad? Los héroes civiles, claro. O sea, que la gente sepa que hay mucha gente que con esfuerzo, con trabajo salió adelante y fue cuando no Claro, había internet. pensaba, pero viste que hay cosas que son populares. La música y el fútbol son dos pasiones, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, Erico, o no sé, o Romerito, qué Claro, sé yo, claro. ¿verdad? Uno de estos que se convirtió en ídolo, Sí, ¿verdad? Y totalmente. hubo intentos de hacer cosas serias que tenían que ver con fútbol también, ¿verdad? Y lo que está bueno es que esto se instale, se está demostrado que el público quiere ver un material paraguayo, que se quiere ver reflejado, que quiere escuchar cómo hablamos, que quiere Claro. nuestro humor. O
sea, basta ya comprar cosas de Turquía y eso. De acá, Made in Paraguay, trabajo para los perros. Le tiró un bombazo a la gente que compra las novelas turcas acá en el canal. Vas a tener mucho futuro vos, ¿eh? Me Seguís encanta. haciendo tu personaje de Martín. ¿Y vos tenés algún personaje que decís, cómo quiero interpretar? ¿Qué papel? La narco Barbie. La narco. ¡Está bueno! La Sí, narco dale, Barbie. Y yo tengo que ser un capo ya. Y ya que estamos, hacemos la dupla. Me de esta. encanta, ¿Verdad? basta, sí, re luego. La narco, ¿y vos qué vas a hacer? Ella es la narco Barbie. Y vos yo qué el sos? capo. Sí, el churrasco, capo. Obvio. El caficho. Espera, vos. Me parece que está en otro papel. Si él hace el capizo, a ver si no entendemos. No. El capo nomás, No, capo. vamos a pensar en muchos posibles pues está personajes. bien. Hay de dónde inspirarse. Hay mucha gente Claro. donde inspirarse. Eso te iba a decir, ¿dónde vas a encontrar personajes para inspirarte en una narco Barbie, verdad? Tenés que ir más a menudo al Congreso, digo, para conocer gente que A mí no me puede que metas en sepa eso, eso. Luis, por ¿Eh? favor. Bueno, pero Chela, ¿y la población esteña cómo actúa? Ahora que sí, volviste ya a Ciudad del Este después de eso. Sí. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Re bien. Pico de normal. rating. ¿eh? Pico de rating. re bien. ¿Sabes? Me llovían los mensajes. También nuevos seguidores, ¿verdad? Entonces, re bien. ¿Tu negocio hoy? Si tu negocio, digo, donde generas más renta, con las redes vos generás renta, ¿verdad? Sí. Con las redes sociales, con las marcas con las que trabajo. ¿Y trabajas con tu novio en eso también, o no? Sí, él es el que me organiza absolutamente todo, desde el contenido que vamos a hacer hasta el día que se va a publicar, Es todo. una suerte de manager. Espectacular. ¿Él es paraguayo o brasileño? Paraguayo. Es paraguayo. Sí, paraguayo. ¿Es más grande, es mucho más grande que vos? Sí, tiene 31 él. 31. ¡Ah, qué Dios mío! Se me cayó la cédula, 500 años, así, ¡pac! Es grande, 31 años tiene. Ah, es una No, anciana. más grande que yo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, está bien. ¿Cuánto tenés vos? No, ¿para qué? Haceme la pausa y nos vamos. Sí. Qué bárbaro. Bueno, y en tu caso, ¿vos vivís de esto, del teatro, de la ficción? ¿Vivís de esto? Sí, vivo, me dedico a full a esto. Al principio costó, mi mamá y mi papá dijeron, se agarró la cabeza, ¿qué vas a vivir? Pero por suerte tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá que ya no está, de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos. Y nada, en un momento donde nadie creía en esto, yo me tiré porque decía, bueno, ya multimillonario no voy a hacer, pero por lo menos voy a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Me encanta. Y es vida, para mí es vida, ¿verdad? Cada vez que hago algo en el escenario, cada vez que estoy ahí, es mi comunión, es como mi misa, yo siempre sí digo eso, Es tu ¿verdad? pasión. Sí, y es mi conexión también con lo espiritual, o sea, es mi forma de agradecer a la vida, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo realmente. ¿Y vos sentís eso? ¿Sentís que vos decís, yo nací para esto? Yo siempre cuando estoy frente a una cámara, como pez en el agua, P-A-V-A, ya te digo luego. O sea, Me encanta. ¿Qué más te gustaría hacer en televisión? Conducir un programa. Me están por echar, ¿eh? Ya me Me trató de viejo, encantaría. ya, evidentemente me estás arruchando ya. El próximo O por lo domingo, menos un bloquecito, ¿verdad? De qué sé yo. ¿Pero y qué te gustaría? redes ¿Entrevistar sociales. gente? ¿Presentar no, algún? ¿No? Exteriores no, me gusta así. Ah, para afuera Sí. querés estar vos. No me gusta Ah, en la exteriores, me mesa. gusta. No, por sí, eso, sí, sí. entrevistar gente te digo así, por ejemplo. Ah, sí, genial. No, yo pensé que hacer reportaje por ahí. No, entrevistar acá en la mesa, por Genial, ejemplo. me encanta. A políticos, artistas. Artistas. Ah. Artistas, a personas Sí. que empezaron de abajo. No, me está por sacar el programa, ¿eh? Sí, no, ya te Sí, digo. están escuchando los productores en cualquier Para mí que- momento. sí, el próximo programa ya va a estar ahí. Sí, ya. sí. Basta. Bueno, ¿y vas a estudiar algo? Actuación. Actuación. Ahorita, sí. ¿Qué vas a estudiar con Tana y... Con Tana y Juanca. Y Juanca, ¿verdad? Más vale. Sí. Que ya están ahí. Espectacular, sí. Tenemos grupo y todo, ¿verdad? Sí, hay un grupo con Tana, con Juanca, con la gente de Rincón, Beta. Es un cago de productores. risa ese grupo. Basta. Es una locura. Sí, la sí. conexión. Si alguien ve ese grupo, Ah. hoy, cota la desastre. Eso me voy a decir. Ojo que Martín puede llegar a conseguir, ¿eh? No es, sí. Se va a hacer una- ¿Y los parientes de ustedes, los amigos, se reúnen para ver el programa? Sí. Tipo Se asadito reúnen. así para ver el partido limpio y eso. Ya te digo, todos los videos que me llegan a mí de los muchachos después del futbolacho, ahí se juntan y me mandan videos, hacen tortilla, hacen pireco, hacen cocido con chipa, cualquier cosa, ¿verdad? Por el Marilunes.
Entonces tempranito ya se van preparando. Entonces todos los lunes ahora no se hacen planes, es para ver con los amigos, con la familia. Sí, vos sabés que eso también mis hermanos, mis sobrinos, o sea, nosotros somos todos hombres en mi casa, ¿verdad? Y dejan todo y ¿qué es lo que ya es esa novela? Primero pensaban que era como una novela, Claro. ¿verdad? Y después se engancharon. Vamos, convengamos que las novelas tienen un éxito brutal. Sí, pero Incluso las turcas, mal que te pese. No, yo no tengo nada contra las novelas turcas. Digo nomás que Yo sí hagamos tengo una algo cosa contra paraguaya, ¿verdad? No pegan ni ahora, porque nos pueden contratar a Turquía también, ¿verdad? ¿Por qué no, ¿Entendés? verdad? Quítate. Podemos ser bueno. doblados al turco. ¿Por qué no? Vamos, ¿verdad? Bueno, a ver, un personaje histórico. ¿Cuál vas a hacer, por ejemplo? Te dan a elegir. ¿Qué personaje histórico te Madame gustaría hacer? Lynch. Madame Lynch. Sí. Quiere hacer de Calle. ¿Y vos? Pero diosa siempre en mi vida. ¿Es? Claro, no, pero es una historia fantástica. Una mujer que encanta. viene del primer mundo a la selva y Exacto. termina en una de las guerras más grandes del continente. Qué locura. Sí. Me encantaría, Una, imagínate vos. una linda, sí. Es como para Sí. hacer la película. Sí. Bueno, y vos me decías ya un jugador de pero eso, ¿qué te gustaría No, más? no, no, ¿Protagonizar o dirigir? Ambas cosas, pero sí actuar. Me gustaría más actuar, explorar más el audiovisual, seguir estando en ficción, en películas, en series. Y el personaje que venga, ¿verdad? Sí me gustaría ser distintos personajes, no siempre el malo, ¿verdad? Sí, no, claro, vale. Pero Claro. histórico, no sé. me Vas a gusta- estar etiquetado ya como el villano. Seguro. Le pegan y yo no me quejo, más sí da gusto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también me gustaría ser algún personaje, no sé, de algún artista, ¿verdad? O sea, dar visibilidad como te dije, a esos héroes civiles, a los artistas, Claro. a los deportistas. Algún médico, no sé. Claro. O algún científico, Moisés Bertoni. Esa onda, sí, espectacular. Moisés ¿Verdad? Bertoni, sí, pegarías algo de Moisés Bertoni. Están Porque hay anotando como una todas estas cuestión- ideas. Porque hay como una cuestión que también se plantea ahí en las redes sociales, es como, ¿cómo van a hacer la vida de Marilina? ¿Por qué no hacen de Berta Roja? ¿Por qué Ay, no sí, hacen de José Luis basta. Flores? Qué pavada, Por ¿no? Porque- favor. No se puede comparar. Claro, ¿verdad? una buena historia, eso es importante entenderlo, una buena historia es una historia que vale la pena contarse, o sea, no es Sí. un homenaje necesariamente, Claro, ¿no? Trata que totalmente. se trate de la mejor cantante del planeta, no, es una buena historia para contar, Claro. alguien que nació en un pueblito, de una cuna muy humilde, y caramba, se le dio, en un país pobre como este, se le dio la oportunidad de cumplir su sueño. Imagínate. Claro, No ocurre a menudo. Y esto también es como que, bueno, hacemos una persona popular, como vos decís, Claro. ¿verdad? Y eso después puede potenciar a que se puedan hacer Otra historias cosa. de otras personas, ¿verdad? De otros grandes artistas. Pero no hay punto de comparación, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Y me parece que está demostrado que esto es muy popular, que tiene un alcance a nivel nacional. La gente volvió a ver televisión de aire. Eso es demasiado importante. Es muy importante. Y con Bueno, actores- y te con- cuento que ve televisión de aire, ve los domingos este programa. Por supuesto. Hoy está, ¿eh? Lo de Martín No. le quedó bien el personaje. No vez dime la onda, pero en serio, o sea... No, pero sí, claro. publican, sí. publican nomás No. la gente del canal rating, ¿verdad? Entonces... Convengamos en que estos picos de rating no tenían ni los partidos de la selección. Sí. Claro, no, estos picos Me de rating. imagino. Cuando hablamos de 70 puntos de share, quiere decir que de cada 10 televisores que hay en toda la República, 7 están viendo el programa. Wow. Es brutal, o sea, esto no ocurría en la televisión. La última vez que hubo un pico así fue cuando Paraguay jugó contra Brasil. Hija de mía, Y nos fue pegó ¿Verdad? con Marilina en el partido, claro. Hija de mí, qué gusto. Qué locura. Qué gusto. Esto es hacer historia en la televisión. Con talento paraguayo, eso es Con talento interesantísimo. paraguayo y con una historia paraguaya. Sí, y sí. en guaraní. Y en guaraní. Sí, y con Maceo. bellezas paraguayas, por favor. Es fantástico. Sí, súper, súper. Es luego. fantástico. Qué gusto, qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Yo Bueno, no- y con toda la plata que te están pagando, ¿qué vas a hacer? Ay, tantas cosas, pero me falta más plata todavía para todo lo que quiero hacer, así que voy a juntar más nomás todavía. ¿Hay escenas fuertes todavía por delante? No puedo adelantar, Ah. pero hay escenas mías todavía, sí, Ahí. fuertecitas. sí. Estás hasta el final de la serie, hasta el último capítulo. No estoy hasta el último, ponele que estoy hasta el penúltimo por ahí. Ahí es cuando te atropella el colectivo. No, no vayan a No, contar. mentira. No, mentira, no tengo idea. No Patricia Sánchez muere. sé. No tengo idea. No tengo idea. ¿Y vos estás hasta el final? Sí.
Claro, porque O sea, lo mío Martín recién tuvo comie- mucho que ver. Claro, mi personaje es como que ahora se empieza a poner fuerte y cada vez más denso y va aumentando la tensión, ¿verdad? O sea, si ya me mandaron medio Se va a poner peor. sí, ya chaleco antibalas me tengo que ponerme, no Se sé. va a poner peor. Sí, porque de verdad es denso el personaje. Pero yo supongo que eso de que supuestamente te retan y qué sé yo, forma parte un poco del juego, ¿verdad? Es como una Sí, suerte sí. de complicidad Sí. con el televidente. Totalmente. Sí, también quiero creer eso, ¿verdad? Pero hay personas que en serio sí no. ¿Sabes qué pasa? Es que la gente pregunta, ¿qué es lo que es la Patricia Sánchez? Y me arroban a mí. Claro. La gente ya deduce. Claro, esa es la diferencia con Martín, que saben que Martín existe, ¿verdad? Sí. Entonces Martín es él. Pero a Patricia nadie sabe quién es. Exacto. Ni Entonces, yo tuve la Patricia sos oportunidad vos. de ver algún video de ella para ver tipo sus gestos. Cómo O sea, el era. personaje lo creas vos. Sí, prácticamente. Es una Sí, construcción sí. tuya. Lo construimos. O sea, es con los la directores. malita que tenías dentro. Así mismo. Y te sale fácil. Sí, vos sabés que me salió fácil. Eso habla mucho me de vos. Ah. En el casting fue un cago de risa también con los directores, porque hicimos los intercambios de roles y como que, bueno, Patricia Sánchez, de vos o de vos no hay caso, ¿entendés? Y así. ¿Y conversaste con la chiquita que hace... Sara es? No. Sí, Sarita. Sarita, ¿verdad? Sarita, sí. Con Sarita. Sí, nos encontramos un par de veces, pero no tuvimos el tiempo ni la oportunidad de compartir mucho para ponernos de acuerdo o crear juntas el personaje de repente. Porque ella, por ejemplo, dice Marilina, ¿entendés? Y yo ya no digo más. Entonces me hubiese a mí gustado poder decir por lo menos una o dos veces por ahí en la Claro, serie, eso te iba a para decir. darle una continuidad, Exacto, ¿verdad? la gente Sí. estaba esperando que Sí, saques el porque a mí Marilina. ahora me dicen así, tipo, ay, acá se dijo, me está diciendo un poco Marilina, ¿entendés? Sí. Y yo tengo que tratar de decir como dice Sarita. Sí, eso marcó. Sí, marcó, el Sí, Marilina. realmente. ¿Y vos tenés alguna frase así que quede Sí, pero tipo no se I puede. come back? O... Sí, hasta la vista, baby. Sí, pero no se puede decir por horario de protección menor. Ah, no. Entonces, sí, hubo censura en algún momento, o sea, censura digo, del propio director, che, esto cortamos. En mi caso, lo que se hizo en algunas escenas es como que, como te digo, muchas cosas salían ahí. Ya, y después. Sí, después vamos a volver a hacer, pero no digas tal cosa. O se hacían como varias versiones y Sí, después por edición claro. como que arreglan, ¿verdad? Así mismo. Sí, no, a mí me pasa todo el tiempo, pero igual sale al aire, así como la boludez que digo, ¿verdad? Pero sí se prestaba, o sea, la verdad había mucha libertad para decir cosas, pero Sí. después es como que... Así mismo. Bueno, Yo ¿qué- amé eso. Sí. ¿Y vos? ¿Verdad? Tipo Yo, como mira, que... me divertía muchísimo, Sí. después corte y es como decían, "¡Ah! ¿cómo iba a estar diciendo esto no puede salir? ¿Verdad? Juan Carlos, pues no, queda. O sea, la escena más divertida para mí, por ejemplo, el casting que salió en el capítulo anterior, ¿verdad? Y había cosas que yo decía y nos reíamos, pero por suerte no pusieron. Porque Ah, mira. por suerte no pusieron. No sé si después van a poner el tipo de lo que no se salió. Sí, exacto, después queremos la versión extendida, ¿verdad? Los bloopers también. Los Que debe bloopers. haber un Qué montón. gusto. Sí, Sí. a patada. Bueno, qué gusto, qué placer hablar de una serie nacional con tanto éxito, con artistas que hoy la gente descubre que tenemos estos artistas fabulosos. Así que, Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vos, vos, Luis. Luis. ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, Luis, buenas noches. Hoy con la selección de Santiago Peña, el martes inicia un nuevo quinquenio, una nueva etapa y si bien faltan algunos nombres por conocer, los principales ciertamente ya están. Destacamos, por ejemplo, la figura que va a tener una mujer, Lea Jiménez, como jefa de gabinete, probablemente la mujer más importante dentro del gabinete y otros nombres importantes. Algunos que generan expectativas, particularmente Luis Ramírez me genera cierta expectativa, otros que no tanto, pero bueno, es la selección que ha escogido finalmente el presidente electo y preparamos un resumen en el que vamos a conocer el perfil de cada uno de ellos. Dale, vamos allí. La selección de Peña. Este 15 de agosto inicia un nuevo quinquenio presidencial y durante la etapa de transición se dieron a conocer los nombres y perfiles de los hombres y mujeres que formarán parte del gabinete presidencial. Así quedó conformada la selección de Santiago Peña.
Enrique Riera Escudero será ministro del Interior. Es exministro de Educación y representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura en la era Cartes. Carlos Fernández Valdovinos será el ministro de Hacienda. En octubre del 2013 fue designado por Cartes como presidente del Banco Central del Paraguay por un periodo de 5 años. Ángel Barcini será ministro de Justicia. Fue embajador paraguayo ante Qatar desde el gobierno de Cartes, candidato a senador por Honor Colorado sin lograr ingresar. Juan Carlos Baruja será ministro de Vivienda y Urbanismo. Primero fue ministro de Lucha contra la Pobreza y luego de Agricultura y Ganadería durante la era Cartes. Óscar González, al Ministerio de Defensa. Fue comandante del Ejército durante el gobierno de Horacio Cartes. Integra el movimiento Honor Patriótico liderado por el general retirado Nicolás Capdevila, padre de Kiara Capdevila, cercana a Horacio Cartes. Claudia Centurión será ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Fue directora de proyectos estratégicos en el 2015 durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona, gerente en la constructora Jiménez Gaona que había sido adquirida por el Grupo Cartes. Javier Jiménez, designado como titular del Ministerio de Industria y Comercio, es hijo del expresidente del Club Libertad, Francisco Jiménez Calvo. Rubén Ramírez Lescano es quien será ministro de Relaciones Exteriores. Ya ocupó anteriormente el cargo de canciller durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Luis Ramírez irá al Ministerio de Educación y Ciencias. Es psicólogo y orientador educacional. La lista se completa con la doctora María Teresa Barán, quien será ministra de Salud, luego del escándalo que terminó con la salida de Felipe González sin que haya llegado a asumir. A Niñez y Adolescencia irá Walter Gutiérrez. Mónica Recalde al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Gustavo Villate al MITIC y el exjugador de fútbol César El Tigre Ramírez a la Secretaría Nacional de Deportes. Tadeo Rojas a Desarrollo Social. Rolando de Barros al Ministerio del Ambiente. Manuel Ochipinti al Banco Nacional de Fomento. Estela Guillén a la AFD. Al Crédito Agrícola Amanda León y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios Óscar Orué. Agustín Encina a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Jorge Brites como presidente del Instituto de Previsión Social. El presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Bernal, será titular de la ESAP y Félix Sosa seguirá al frente de la ANDE. Para las binacionales fueron anunciados Justo Zacarías y Luis Benítez. A 2 días de la asunción de Santiago Peña, restan por conocer los nombres de quienes estarán al frente de otras importantes instituciones. De momento, así queda la selección de Santiago Peña. Bueno, ahí está, espero que les vaya bien. A todos nos conviene que les vaya bien. Y por supuesto, una vez que si pisan el palito, estaremos ahí para reventarle con un mazo como corresponde. Para hacer nuestro trabajo, por supuesto. lo que nos sale bien. Exacto. Gracias, caballero. A usted, señor, buenas noches. Bueno, con esto nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Gracias.